Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro tiempo de encuentro con la palabra de Dios y en nuestro tiempo de estudio de la palabra del Señor. Hoy llegamos a 2 de Timoteo capítulo 3, que nos advierte. El apóstol Pablo da sus recomendaciones finales poco antes de ser decapitado y le advierte a Timoteo las cosas que vendrían para la iglesia cristiana, las circunstancias que iban a llegar a tremendos cambios sociales, las sociedades corruptas, apartadas del temor de Dios, como las tenemos en nuestros días. Entonces vamos a orar para iniciar nuestro estudio en 2 de Timoteo capítulo 3. Amado Señor, Dios de toda misericordia, de gracia, de bondad, de perdón, Dios que extiende, Señor, cada día y en Él una oportunidad más para que todo aquel que quiera volver a ti lo haga, Señor. A ti, Padre Celestial, te pedimos que nos des un corazón entendido, sabio, que comprenda que la vida es mucho más que todo aquello que nos rodea. Que hay una vida y una vida eterna. Que hay una vida por vivir y una decisión por tomar. Y en esta vida se toman las decisiones que trascienden para la eternidad. Y el que decida obedecerte, tú le honrarás. Y el que decida desobedecerte, tú lo apartarás de tu presencia. Nos has dado la oportunidad de escoger si queremos o no ser hijos y siervos de Dios. Pero aun cuando escojamos ser hijos y siervos de Dios, nos recomiendas cariñosamente: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Y tenemos que aprender que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Y la respuesta es: aparecerán en el infierno. Aparecerán condenados, alejados de la gracia y de la misericordia de Dios. Amado Padre, delante de ti, Señor, venimos a reconocer nuestra torpeza, Señor, porque muchas veces solo miramos que la vida es dinero, reconocimiento. Y en algunas ocasiones, antiguamente era mucho más claro esto: amor. Te rogamos, amado Dios, que nos ayudes a comprender que detrás del umbral de la muerte está lo que verdaderamente es eterno. Que nos ayudes a comprender que si vivimos en esta vida bajo la sombra protectora del Altísimo, tú, nuestro precioso Dios, nos guiarás aún más allá de la muerte. Y nos darás con tu bendición, tu herencia, tu reino, tu divina gracia. Te rogamos, amado Señor, que nos bendigas. Te pedimos, Padre Celestial, que tengas misericordia de cada uno de nosotros ahora que se ha recrudecido, Señor, el contagio de esta pandemia. Te pedimos, te imploramos, te suplicamos por misericordia, Señor. Ten misericordia de cada uno de nosotros, oh Dios nuestro. Guárdanos, protégenos. Oramos, Señor, por aquellas personas que están enfermas, precioso Dios. Que por tu divino amor, que por tu gracia abundante tú les des la fuerza, tú les ayudes a hacerse en los remedios, a tomárselos, a cuidarse y a recuperarse. Seguimos colocando, Señor, nuestros hermanos médicos en tus manos: a Tania, a Roger, a Liliana, a Sandra, a Daniel, Padre Santo, a todos los que están, Señor, en primera línea de contagio, Señor. Ten misericordia de ellos, oh Dios nuestro. Extiende tu mano, Señor, y protégelos, precioso Padre. Guarda, Señor, sus familias, sus hijos, su esposa, su esposo, sus abuelos, sus padres. Protégelos, precioso Dios. Protege también, Señor, a las personas de nuestro ejército, de nuestra policía, Padre Santo. Y de todos los entes, Señor, que tienen que estar expuestos, Señor, a este contagio. Ponemos en tus manos, Señor, la vida de todos nuestros hermanos, Padre Celestial, de aquel que sale a rebuscarse cada día,
de aquel que perdió el trabajo, de aquel que está buscando trabajo, Padre Santo. Sé propicio, Señor, a la necesidad de cada uno, Señor, y conforme a tu inmensa bondad y misericordia, utiliza medios, mueve voluntades, haz que tengamos corazones misericordiosos, que podamos recoger un mercado, que podamos ayudar a nuestros hermanos, que tengamos misericordia del que tiene necesidad, oh Dios nuestro. Pedimos, Señor, tu preciosa bendición, Padre Santo. Tu palabra dice que cuando la maldad aumenta, el corazón de los hombres se endurece. No dejes, Señor, que nuestro corazón se endurezca, sino que por el contrario, Señor, que cada día, Señor, con un corazón agradecido, querramos obedecerte, querramos honrarte, querramos ser tu siervo, Señor. Pedimos, Señor, tu preciosa bendición, Padre Santo. Bendecimos tu palabra, lo que vamos a estudiar en esta tarde. Oramos, Señor, por nuestros hermanos que están cumpliendo años, nuestra hermana Mónica, nuestra hermana Ángela, Padre Santo. Derrama de tu divina gracia sobre cada uno de los que cumplen años, Señor, y llena sus vidas de tu gozo y de tu presencia gloriosa, precioso Padre. Encomendamos en tus manos nuestra vida, dándote gracias en todo y por todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Abramos nuestras Biblias en 2 de Timoteo capítulo 3. El apóstol Pablo, algunos llaman a esto el cántico del cisne, escribe este capítulo muy consciente de las cosas que vendrían sobre la iglesia cristiana. Los tiempos de apostasía venideros los anticipa el apóstol de una manera muy especial. Versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cómo estamos hoy día? Estamos en los postreros días. ¿Tenemos tiempos peligrosos? Tenemos tiempos peligrosos. Y lo más peligroso es que cada día la gente pierde más sus principios, pierde más sus valores, pierde más sus fundamentos. Ahora nos viene a decir la razón o las razones por las cuales los hombres se volverán cada vez más malos. El versículo 2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Siempre ha habido personas que se creen más hermosas, más inteligentes, más que los demás. Pero en nuestros días estamos en los puntos más altos de estos problemas, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros. Muchas personas tienen para vivir 10 vidas que no las van a vivir y suficiente para vivir bien y siguen en la avaricia, en el deseo de seguir abarcando, poseyendo y teniendo y robando. Vanagloriosos. Hay muchas personas que solo valumean de lo que no tienen. Soberbios, personas que la humildad no se les ve por ninguna parte. Blasfemos, hablan perversidades hasta de Dios. Desobedientes a los padres. Qué contraste con las generaciones pasadas. Hoy día, si un padre llega a reprender a su hijo, es maltrato físico ya. Lo denuncian, lo demandan. Vaya, pregúntele a los padres de nosotros cómo nos criaron y a los abuelos de ellos. Pero desafortunadamente vamos en un mundo cada vez más decadente. Desobedientes a los padres. ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Son obedientes o son desobedientes? ¿Cómo están los hijos de la gente que está a nuestro alrededor? Los que tenemos hijos obedientes, bendito sea Dios. Ingratos, impíos. Hay muchas personas que son ingratas. Muchos padres se esfuerzan cada día por llevar el alimento a su casa y el hijo le responde, para la porquería que me dio de almuerzo. Impíos, aquellas personas que
no quieren saber nada de Dios. Sin afecto natural, no quieren a nadie, solo se quieren a ellos mismos, y a veces ni eso. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Este es el carácter de las personas de estos últimos tiempos. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Es la radiografía perfecta de la sociedad actual, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. ¿Qué quiere decir esto? El apóstol Pablo está advirtiendo acerca de muchos que parecen ser cristianos, pero que en el fondo tienen cachos y cola. Desafortunadamente, esto es más común de lo que uno piensa. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. ¿A quiénes? A los falsos cristianos. ¿Existen falsos cristianos? Sí, Señor, existen falsos cristianos. Primera de Corintios, leamos el versículo 6, dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargados de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. ¿Qué quiere decir esto? Un día me dijo un hermano de nuestra congregación, pastor, el hermano fulano frecuenta casas de rameras. Le dije, ¿usted por qué sabe? Digo, porque yo lo vi. Él también. ¿Qué pasa con los cristianos de hoy día? Desafortunadamente no saben o no entienden la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 15. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 15. En Primera de Corintios capítulo 6, Dios nos advierte acerca de un pecado muy practicado por aquellos que piensan que son cristianos, pero Dios sabe que no lo son. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 15. Dice Primera de Corintios 6, 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Muchos no lo saben. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que dicen, yo pienso que la prostitución es el oficio más antiguo de la humanidad y de todas maneras la ley, si usted paga, tiene derecho al servicio. La ley puede decir muchas cosas, pero la palabra de Dios dice otras. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. ¿Qué quiere decir eso? Lo que muchos cristianos que quieren ser libres y que comparten la idea de tener sexo libre y en la variedad está el placer y hay que probar, nada de eso dice la Biblia. Que viven fornicando, dice, ¿o no sabéis que el que se une a una ramera, un cuerpo es con ella? Porque dice, los dos eran una sola carne. Son uno solo. Y yo fulano, yo tengo una lista de pecados. Que cuando me arrepienta y confiese mis pecados ante Dios, entonces el Señor, en su divina gracia, me los perdonará. Si es que mi arrepentimiento es genuino. Pero fulanita tiene sus pecados. Pero y tenemos relaciones y no somos casados y entonces ella me comparte, compartimos un tiempo, quizás hay un tiempo muy agradable, muy chévere, ¿sí? Y luego vas a ser consciente de cuántos pecados tiene ella, los cuales te compartió generosamente. Sigamos leyendo. Versículo 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él.
quiere decir que el Señor es santo y el Señor quiere que nosotros seamos santos. Mira lo que dice el verso 18 para aclarar lo que hemos dicho a medias antes. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Cogió y robó, está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Solo piénsalo de esta manera. Robar, se robó una caja de dulces. Robó. Es uno. Se robó 100 millones. Es uno. Se acostó con una prostituta que tenía una lista de pecados casi interminable. ¿Cuántos pecados se le añadieron a sus pecados? La misma lista. ¿Cuántos tienes? Una lista de pecados casi interminable. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a Dios tendremos que darle cuenta. Y quiere decir también que Dios lo sabe y lo va a castigar. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si a mí me prestan una guitarra, y a mí me da por irme de pesca y entonces se me olvidaron llevar remos y la guitarra me sirve, la cojo, ya, voy remando con la guitarra y después se me parte esa guitarra, se dañó, se volvió. ¿Será que el dueño me dirá, no te preocupes, que eso? ¿Qué dirá el dueño? Y ojalá que sea un dueño bien tocado, bien bravo. ¿Qué va a decir? ¿Sabe qué dice Dios? A mí el que me la hace, me la paga. Entonces tenemos acá, dice, porque habéis sido comprados por precio, por la sangre preciosa del Cordero de Dios, se pagó el precio más alto que se podía pagar. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es lo que muchos cristianos no han entendido, que somos llamados a vivir una vida de santidad y de obediencia a Dios. Y el que no obedezca de esa manera, no se salvará. Volvemos a 2 de Timoteo capítulo 3 y seguimos leyendo. Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Sabía usted que un cristiano puede madurar y puede evitar el proceso? Puede que nunca madure. Libro de Hebreos capítulo 5, versículo 3, versículo 11. Hebreos 5, 11. En Hebreos 5, 11 nos viene a hablar acerca de la madurez. Hebreos 5, 11. Y leemos en Hebreos 5, 11, acerca de esto tenemos mucho que decir, dice el escritor de Hebreos, que posiblemente es el apóstol Pablo, y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, orejigachos. No entienden. O más bien se hacen los que no entienden. Porque habiendo ya de ser maestros, después de tanto tiempo, y hay cristianos que llevan años de conocer la verdad maravillosa de Dios y el llamado de santidad de Él. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Aquí viene la madurez, versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué quiere decir eso? Que saben discernir entre qué es lo que como cristiano debo hacer y qué es lo que no debo hacer. Muchos todavía están bien confundidos en esos dos conceptos.
Volvemos a Timoteo capítulo 3, versículo 9, versículo 8 nos falta. El verso 8 es muy importante. Y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Puede creer que quizás hoy mismo, mientras estoy enseñando la palabra de Dios, algunos dirán, uy, William exagera. No, que William se toma. No. William a veces es muy pasado. No soy yo, mi hermano, mi querido hermano. Si yo fuera el que lo dejara entrar al cielo, yo lo dejaba entrar. Por amistad. Pero es que yo no soy el que dejo entrar. El que tiene las llaves del reino de los cielos es Jesucristo, y Él es el que escudriña la mente y prueba los corazones. Conmigo no es el problema. Y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad. Muchos cristianos dicen, no, uno no debe ser tan consagrado, uno de vez en cuando debe echarse una carita al aire, uno de vez en cuando debe ir a pegarse unos pecadillos. ¿Será cierto? Muchos piensan así. Y Dios conoce. Y ahorita vamos a ver, aclaramos un poquito más acerca de esto. Dice acá, así también estos resisten la verdad. ¿Y qué dice? Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Cuando a usted le dicen reprobó el examen, reprobó la materia, reprobó el semestre, ¿qué quiere decir? Perdió. Perdió el año como cristiano y al cielo no puede entrar. Entonces, ¿a dónde me toca ir? Entérese. Al infierno. Este verso 8 es muy importante. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 39. Vamos a San Juan 8, 39. En el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 39, dice lo siguiente. Respondieron los judíos y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueras hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Terrible, la lengua es impresionante. ¿Qué le dijeron a Jesús? Usted y su papá y su mamá como que comieron los dulces antes de tiempo y ahí salió usted. Así le dijeron. ¿Qué está diciendo? Hombres irrespetuosos, reprobados y blasfemos. Le responde Jesús. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido por mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué dijo Jesús? Que aquellos que no obedecen a la verdad de Dios son hijos del diablo. ¿Así de duro? Léalo. Lo acabamos de leer. Así de duro, así de claro. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si yo soy un cristiano, pero tengo mi novia y no estoy casado, pero fornico con ella, ¿será que cuando Dios venga me llevará derechito para el cielo? No. Te mandará derechito para el infierno.
¿Por qué? Léalo. Volvemos a leerlo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, enseñándonos que podemos vivir siendo 100% obedientes a Dios. San Juan capítulo 23, San Juan 14, 23. San Juan 14, 23. Evangelio según San Juan capítulo 14, versículo 23 dice lo siguiente: respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Cómo conoce Dios a un verdadero cristiano? Obediencia. Así se conoce. Porque no son los oidores de la palabra de Dios los que se salvan, sino los hacedores de la palabra de Dios. Volvemos a Timoteo. Seguimos nuestro eje de estudio en Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 3. Dice, mas no irán más adelante. Vamos a explicar un poquito más acerca de este versículo 8, que tiene mucho que decir. Dice, y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés. ¿Quién era James y Jambres? Pues eran en el tiempo de Moisés. ¿Pero quiénes eran? Eran los brujos de Faraón. ¿Sabía usted que muchos cristianos hasta mañas y brujería practican? Y aún siguen creyendo que son cristianos. Y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que su mentira será descubierta. Versículo 10. Pero tú, le dice a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Este versículo 10 es poderosísimo, es supremamente hermoso. ¿Qué quiere decir? Que una persona que tiene sana doctrina tiene sanos principios. Que una persona de sana doctrina tiene ética, tiene moral, tiene principios. Eso es lo que está diciendo. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. El camino hacia el cielo lleva muchas dificultades. Es necesario que a través de muchas pruebas y dificultades heredemos el reino que ha sido preparado para nosotros. Solos los que se esfuerzan y los valientes lo conquistan. El versículo 12, para que lo entendamos muy claro, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, que dice, padecerán persecución. ¿Quiénes? Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Muchos, hasta la misma familia le dice, ay, pero como a usted le lavaron el cerebro. La gente no entiende que cuando uno manda a lavar el carro, es bueno. ¿Le quitan qué le quitan? Le quitan el mugre. Y cuando Dios le lava el cerebro a uno y se lo deja limpiecito, pues es bueno. La Biblia cambia la vida de las personas. Y le cambia el chip, su manera de pensar, y le cambia el cerebro, sí, y le enseña a vivir de una manera santa, piadosa, correcta. Versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. El que siembra lo malo, cosecha lo malo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido. Qué cosa tan hermosa. Tengo el honor de conocer el Evangelio hace mucho tiempo.
de predicar la palabra de Dios hace muchos años. Qué maravilloso que yo no tengo cada rato que estar cambiando el discurso porque es que esto no salió así. Ay, es que esto cambió. Es que... No, Señor. Lo maravilloso de la palabra de Dios es que permanece para siempre. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? El conocimiento de la palabra de Dios te puede ayudar para tu salvación. Pero si no obedeces, no te salvarás. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Ya terminando nuestro capítulo dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Dónde está donde algunos cristianos? Pastor, es antiguo, pastor. Es que eso es Antiguo Testamento, pastor. Lea lo que dice en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios. O sea que el Antiguo también. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. A esta parte hay que subrayarla. Dios me llama a ser su siervo y me da un manual de vida y de conducta que se llama la Biblia. Y me da una orden y me dice lo siguiente. Si quieres servirme, tienes que ser perfecto. Algunas personas dicen, es que Dios exige mucho. Sí, Dios da mucho, por eso exige mucho. El cielo es para arriba, el camino fácil es para abajo. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué quiere decir esto? Un hombre de Dios debe aprender todo el consejo de la palabra de Dios para poder aconsejar, hablar y enseñar cuidadosamente, no su parecer, sino la palabra de Dios. Terminamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15, San Juan 14, 15. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Qué versículos tan maravillosos. Mira de qué forma tan hermosa, vuelvo a repetirlo. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice Jesús. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está con vosotros. ¿De qué estamos hablando? Dios Hijo, Dios Padre, Dios Espíritu Santo. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero, la triunidad de Dios. Y muchos dicen que la Biblia no habla de la Trinidad. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por todo lo que tú, Señor, nos exiges. Verdaderamente, Señor, hay un cielo preparado para aquellos valientes, guerreros y esforzados que dejan todo, que saben amarte a ti por sobre todas las cosas y que se disponen en el camino de la obediencia a ser transformados por el Espíritu Santo. Te pedimos, amado Señor, tu bendición. Te rogamos, Padre Celestial, que día a día, Señor, nosotros menguemos y tú te incrementes en nosotros, que cada día seamos más como tú, Señor. Que cada día, Señor, tengamos y pongamos por tarea el entender tu palabra y el obedecerla con temor y con amor. Gracias te damos, oh Dios amado. Bendecimos, Señor, a todos nuestros hermanos. Bendecimos, amado Dios, nuestra despensa, nuestra familia, nuestra provisión diaria. Derrama de tu divina gracia sobre nosotros, Señor.
Gracias, Padre Celestial, porque hasta el día de hoy has sido fiel y siempre serás fiel. Gracias porque tú nos provees. Gracias, Señor, porque nos das aún para compartir, Señor. Pedimos tu santa bendición, dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.